Pero qué placer recibirlos aquí en la pantalla de la televisión pública. 30 minutos a puro servicio, justamente para hablar de la salud, de lo que te hace bien. En eso estamos y te recordamos que usar el barbijo sigue siendo fundamental para cuidarnos y cuidar a los demás, porque todavía seguimos en pandemia. Aunque no nos agrade, aunque no sea la mejor decisión, es lo que nos está pasando y tenemos que seguir cuidándonos. También higienizarnos las manos es un gran hábito que llegó para quedarse, tan importante como ventilar los ambientes, así como escuchás, abrí las ventanas, aunque haga un poquito de frío, es necesario que circule el aire para que ningún virus se quede ahí estancado. Y si podés, mirá como te lo digo, mantén la distancia, que también sigue siendo una manera muy importante de cuidarnos y de cuidar a los demás, porque ustedes ya saben que lo que hacemos no solo nos afecta en lo individual, sino también en lo colectivo. Así que acá estamos para generar conciencia en este espacio que es justamente el del servicio a la salud. Quiero recordarles que nos pueden seguir en @encasasalud.ok, en el 011-3545-6043. ¿Viste que hay mucho que se dice de la hepatitis? Bueno, te cuento que en la Argentina, por suerte, no hay un brote, pero sí lo que existe son muchos profesionales y un área del Instituto Malbrán que trabaja silenciosamente, pero constantemente en la vigilancia epidemiológica. Este es el informe de Karina Lugones. Europa enfrenta un brote de hepatitis que afecta principalmente a niños. Desde la Liz Malbrán, en el Laboratorio Nacional de Referencia de Hepatitis Virales, se trabaja en la vigilancia del virus. Bueno, se ha dado una noticia a nivel epidemiológico, inclusive informado por la OMS, respecto de brotes de casos con hepatitis, donde la gente todavía es desconocido. Y hasta ahora creo que son 4 o 5 países que han reportado estos casos. Nosotros por ahora no tenemos estos casos por lo menos identificados. Y estas noticias epidemiológicas en realidad son motivo de la vigilancia en salud que se hace a nivel mundial y que nuestro país tiene ya desde hace muchos años, desde la Dirección Nacional de Epidemiología y el grupo de vigilancia, donde se identifican los casos, donde todo profesional de la salud tiene la obligación o prestar la colaboración de cargar los casos y así identificarlos. Nosotros además participamos no solamente de la vigilancia, sino que como Laboratorio Nacional de Referencia para los virus de hepatitis ya identificados, que son 5, es una regla fácil de acordar, se nombran con las 5 primeras letras del abecedario. Las vocales se transmiten fundamentalmente por la vía enteral o fecal oral y las identificados con las consonantes por la vía parenteral, es decir, sangre y sus derivados. Estamos hablando de una anoxia, una enfermedad que describe la inflamación de la glándula hepática. Y en realidad esa inflamación puede ser producida no solamente por virus, sino también por bacterias, por parásitos, por drogas, por tóxicos o por un ataque autoinmune, las hepatitis de autoinmunidad. Entonces, por eso es necesario y tan importante el laboratorio para identificar cuál es el agente y cuál es la conducta a seguir desde el punto de vista médico. Bueno, han visto ustedes, ese es el Malbrán, meternos en ese lugar donde suceden tantas cosas que tienen que ver con la salud de todos. Por suerte, bueno, la pandemia nos hizo quizás ver este enorme trabajo que realizan tantos profesionales de la salud y de la ciencia, ¿no? Para cuidarnos constantemente. Y si hay alguien que trabaja para el cuidado y para la educación en salud, es esta gran pediatra, te diría, esta gran mujer, esta gran mamá, Carla Orsini. ¿Cómo te va? Bienvenida. Buen día, Nati, muchas gracias por la presentación. Es un placer estar de nuevo. Es solo la realidad, Carla, porque realmente hacer, como te decía fuera de cámara, ¿no? Un trabajo de educación en salud es la premisa. Tenemos que tratar de que la información llegue para tomar las mejores decisiones. Ese es el principal objetivo de este programa que llega a cada rinconcito del país. Hoy te voy a hablar de un tema que me vas a ayudar a que podamos meternos un poco más, que es mano, pie, boca, boca, pies, mano, como se te ocurra, da igual. Pero que está afectando a tantísimos nenes y nenas del país, ¿no? Sí, lo primero es entender que esta enfermedad, que es una enfermedad viral autolimitada, o sea que se va a curar sola, se da siempre
en brotes, ¿sí? Lo que está pasando ahora es esto, es un brote. Siempre se dan brotes en verano y en otoño. O sea que es esperable que esto suceda. También venimos de 2 años de pandemia, de una presencialidad con burbujas, virtualidad y demás. Entonces este es el año, digamos, que se retoma de alguna forma la normalidad. Entonces es esperable que esto suceda. Como te decía, es una enfermedad que es viral, es producida por una familia de virus que se llama enterovirus. Entre ellas lo más frecuente es que lo produzca una que se llama Coxsackie A16, es la forma clásica, que es la que estamos viendo en las fotos, y una forma más severa que es producida por otro enterovirus. Afecta principalmente a niños de 1 a 4 años, pero puede afectar también niños más grandes e incluso adultos, ¿sí? O sea que tampoco nos salvamos nosotros. Mira, ahí está la clave, porque en realidad si tenemos alguno de nuestros hijos que viene con esto, probablemente también pueda contagiar a los otros y también a nosotros mismos, a los adultos convivientes. Sí, no es tan frecuente, es mucho más frecuente en ese grupo etario, que justo es el grupo que que es la primera infancia, que va a las salas iniciales del jardín de infantes, claro. Pero sí se puede contagiar también en adultos. La vía de contagio más frecuente es la fecal oral, ¿sí? Justo hablaban de hepatitis fecal oral, que es a través del agua y alimentos contaminados con materia fecal con este virus. Por eso es tan importante el lavado de manos. Súper importante para todas las enfermedades. Es algo que vino para quedarse, ¿no? El concientizar la importancia del lavado de manos para su prevención. Totalmente. El lavado de manos, y también hay posibilidades de contraer el virus a través de la ingesta de alimentos que no están bien limpios, las frutas o las verduras. Sí, también, eso forma parte también de la vía fecal oral. También se transmite a través de la saliva y a través de, ahora les voy a contar cómo se manifiesta la enfermedad, pero a través de las ampollitas, ¿sí? De las ampollitas que hay, el líquido también puede contagiar, e incluso en menor frecuencia, secreciones respiratorias. Carla, mira, vos decías recién, hay síntomas. Hay que decir lo que sucede habitualmente. Nosotros hablamos de salud, pero también dentro de la salud están las emociones. Dentro de esas emociones, el miedo a lo desconocido. Cuando hay una enfermedad de estas características, es tan visible y te da tanta pena a veces porque los ves con las llaguitas, a veces en distintas partes del cuerpo, y nos asustamos. Pero para no asustarnos, me parece importante que hablemos de cómo se manifiesta y cómo actuar en ese caso. Sí, primero esto, sí, como vos decís, mantener la calma. Es una enfermedad recontra, archi, ultra, mega conocida, que son esperables, que siempre en esta época del año los pediatras vemos un montón de casos, que se autolimita, ¿sí? Que se va a curar, que las complicaciones graves son muy infrecuentes, ¿sí? Digamos, no pensemos en cosas que puedan pasar graves, sino en lo más común. Arranca con un cuadro que tiene fiebre de grado variable, que puede ser alta o baja, decaimiento, claro. Algunos síntomas gastrointestinales, porque estamos hablando de enterovirus, ¿sí? O sea que puede haber vómitos y diarrea, y después, 1 o 2 días después, aparecen primero las vesículas, que son muy dolorosas en la cavidad oral. Es esto lo que también como familias nos angustia, que producen mucho dolor en la cavidad oral. Puede haber también aumento de la salivación, porque como les duele, no tragan, ¿sí? Entonces vamos a ver que están babeando, también eso genera un poco de impresión, ¿no? Porque está la baba saliendo constantemente. Y después, unos días después, aparecen las lesiones típicas en las manos, en los pies, en la cola y en la zona del pañal. Esto también hay que decirlo. Y a veces puede pasar... Bueno, nos quedamos con pie, mano, boca, y también en la zona del pañal. Claro, en la zona del pañal. Y a veces puede pasar que no se den todas las partes a la vez, o que en algunas sí, en otras no. Y todos los cuadros en general, los cuadros infecciosos, tienen manifestaciones variables. Hay todo un gris, digamos, va del blanco al negro. Claro. Hay quienes hacen poquitas lesiones, hay quienes hacen unos cuadros muy floridos, con mucho dolor, mucha picazón, y otros que no les pica, no les duele y lo pasan mucho más confortablemente. Más liviano. Eso va a depender sobre todo del virus, y va a depender también del huésped, ¿no? Del niño y de la niña. Totalmente. Hay consultas, y estoy justo entrando en tu Instagram, que es @doctora, lo vamos a ver, dra.carlaorsini pediatra. Marisa de Córdoba pregunta, ¿esta enfermedad se cura con antibióticos? Es excelente la pregunta, es viral, no requiere antibióticos, el tratamiento es de sostén o sintomático, ¿sí? O sea que va a ir destinado a paliar los síntomas, darle algo confortable a ese niño, darle algo para el dolor, ¿sí? Para que no duelan las lesiones de la boca, si pican las lesiones de la piel, darle algo para que no pique,
aplique por vía oral algún antihistamínico, Claro, muchos mimos siempre, mucha contención, cosas frías mucho. para comer, si toma teta, la teta, si toma mamadera, mamadera, Bien. y líquidos fríos, ¿sí? Cuanto más frío, el frío actúa como analgésico en la vía oral, así que cuanto más frío, mejor va a ser, porque una complicación Mira, frecuente es que se deshidraten por el dolor. Dejan de claro, ¿por tomar qué no? cosas y se pueden deshidratar. No, no quieren ni teta ni agua, nada. Mirá la pregunta de Isabel, va en ese camino de lo que Justo. planteabas recién, ¿no? ¿Es conveniente que tomen helado cuando tienen la enfermedad? Sí, 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 les puede ayudar, pueden hacer helados caseros, si son chicos más grandes de 2 años que pueden consumir azúcar, les pueden dar también algún helado ocasionalmente, pero sí, pues ayuda muchísimo. Cuanto más frío lo que le vamos a dar, mejor. Ahora, no se preocupen si no quieren comer, porque puede pasar que estén más inapetentes por Sí. el dolor. Después, cuando se recuperen, que en 5 o 10 días que la enfermedad mejore y se autolimita, van a comer todo lo que no comieron. Lo importante siempre es que estén hidratados. Totalmente. @DRA de doctora.carla Orsini, pediatra. Te realmente recomiendo que la sigas porque siempre hay tanta Gracias. data, tan natural, tan importante y útil. Carla, la próxima te voy a hacer, seguramente vamos a armar algún consultorio. Finalmente, no se automediquen, consulte con el pediatra, como decías vos recién, ante el síntoma, la consulta con el pediatra, siempre. Y otra cosa que puede pasar, que es bueno para que la familia lo sepa, es que alrededor de 40 días, entre los primeros 40 días después de que pasa la enfermedad, después de que tienen el alta médica, pueden descamar Sí. las uñas. Esto es para que no se asusten, no hay que hacer nada, consultar sí con el pediatra de cabecera. Súper importante. Te mando un abrazo, Carla, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, y tenemos ya en contacto a Daniel Gestro, que está por ahí. Si me escucha, a ver, Daniel, ¿estás por ahí? Buen Del día, Hospital Natalia, un gusto. Sí, Clínica. la escucho perfectamente. Bueno, un placer también recibirte a vos para hablar de algo que, mira, ahora lo vamos a titular y todo el mundo va a levantar la mano. ¿Quién no tuvo dolor de cabeza? ¿Quién no tuvo cefalea? ¿Quién no tuvo algo asociado quizá? Algunos no zafamos de la migraña, pero son dolores de cabeza denominados comúnmente de esta manera, ¿no? Y es muy importante que podamos hablar de esto para entender cuándo hay que consultar y cuándo no, quizás. Sí, en realidad aclaro algunas cositas que se dicen así a nivel popular. Cuando Sí, nosotros a nivel médico hablamos de dolor de cabeza, le llamamos cefalea. Y dentro de claro. lo que son las cefaleas, tenemos distintos tipos, dentro de los cuales se halla la migraña o jaqueca. Migraña o jaqueca sí son términos equivalentes, pero no es lo mismo decir, porque uno ve por ahí migrañas y cefaleas. Decir migraña y cefalea es redundante, porque en realidad la migraña está comprendida dentro de lo que son las cefaleas. Exacto, muy buena la diferencia. Ahora, a mí me parece muy importante hablar de cómo prevenir. Viste que hay distintos momentos, porque a veces hay gente, no sé, las mujeres en el ciclo, en el periodo menstrual, tienen el día anterior mucho dolor de cabeza, algunas. Ese es un caso Sí, puntual asociado a una situación, ¿no? Quizás hormonal. sí. Ocurre que la migraña justamente, además de tener carácter genético, tiene un importante componente hormonal. No en vano, de Claro, 4 pacientes con migrañas, 3 son mujeres, ¿sí? O sea mira, que ahí intervienen los estrógenos. claro. Y en ese caso hay que preocuparse, hay que estar atentos, hay que consultar al ginecólogo, al neurólogo, al médico clínico. No, en realidad, o sea, hay que ocuparse, no preocuparse. Ocurre lo siguiente, normalmente las migrañas empiezan por norma general en las primeras menstruaciones, en la menarca, con dolores que son relativamente banales y que la mayoría de las mujeres los desestiman. Cuando uno le hace el interrogatorio, dice, tuve dolores normales, le llaman en la consulta. Bueno, dolor normal no existe. Que No sea más existe. tolerable o menos tolerable no lo hace normal, ¿sí? El dolor es dolor. Después, Pongámonos de claro, acuerdo. claro, ocurre que después entre los 20 y los 40 años el dolor aumenta significativamente, tanto en intensidad como en frecuencia, y ahí es cuando empieza la Bien, desesperación y comienza la automedicación con analgésicos, cosa que es lo que hay que gravísimo, evitar. gravísimo. Exactamente. Eso lo subrayo. La automedicación nunca es el camino hacia la solución, nunca es el camino. Eso lo tenemos que desterrar porque en la Argentina tenemos altos índices de automedicación y es lo que decíamos antes, son las decisiones que tomamos. Estoy viendo en imágenes, recién Así veíamos es, esos y ejercicios que pueden ayudarnos quizás
o es algo no recomendado, Daniel? Hacer ejercicios, No, estirar. la actividad física es una de las recomendaciones generales que nosotros damos, sobre todo la actividad física de tipo aeróbico, correr, hacer natación, una buena caminata prolongada. Ese tipo de ejercicio aumenta la síntesis de endorfinas, que son sustancias que el cuerpo fabrica para aliviar los dolores. Así que la práctica regular de ejercicio aeróbico está dentro de las recomendaciones que nosotros damos. Bueno, ahora vamos a compartir algunas preguntas del público. Sí, te escuchamos. ¿Junto con? Sí, cómo no. Junto con, por ejemplo, una dieta frecuente, el ayuno prolongado también da dolor. Así que recomendamos dieta frecuente. Mira, el ayuno prolongado. Vos sabés que muchos profesionales de la alimentación están con la recomendación del ayuno prolongado y me parece sumamente importante que lo traigas, porque ¿qué pasa cuando hago un ayuno y me duele la cabeza? ¿Qué está sucediendo en mi organismo? Bueno, en realidad yo no soy especialista en nutrición, ¿no? Pero en realidad no veo que tenga demasiado fundamento un ayuno prolongado, porque nosotros tenemos una liberación cíclica de insulina que hay que respetar, y en realidad ustedes conocen, los diabéticos hacen 4 comidas y 2 colaciones, o sea que comen 6 veces por día, por lo tanto no sé cuál es exactamente, vuelvo a decir, no soy especialista en nutrición, pero el ayuno prolongado no sé en qué puede favorecer, pero por lo menos claramente en lo que hace al dolor de cabeza no favorece en absoluto. Bien, perfecto. Vamos a las preguntas, a ver si nos entran algunas de las tantas que llegan. ¿Cómo? Maru de los Polvorines dice, ¿cuándo un dolor de cabeza es peligroso? Bueno, es una buena pregunta. Hay que prestar atención en aquellas personas que tienen un dolor de cabeza de inicio súbito y muy intenso, intensidad 10 en 10, digamos, y que sobre todo no tienen antecedentes de cefaleas previas, porque aquella persona, por ejemplo, el caso de una mujer que empezó con sus dolores a los 13, 14 años y viene a consultar a los 20 y tuvo dolor de cabeza toda la vida, uno supone ya que es una cefalea primaria benigna, que en este caso sería una migraña, ¿verdad? Buenísimo. En aquellos casos de inicio súbito, de dolor de alta intensidad, de localización determinada en algún sector de la cabeza, en esos casos hay que prestar atención y concurrir a la consulta. Muy importante lo que nos marcas, Daniel. Vamos a la próxima pregunta de Flor de Bulón. Dice, ¿hay algún alimento que empeore el dolor de cabeza? Fíjate cómo siempre se llama dolor de cabeza, ¿no? Bueno, dolor de cabeza es todo lo que nosotros conocemos como cefalea. Después dentro de eso está la migraña, está la cefalea de tipo tensión por contracción muscular, y hay miles de tipos distintos. Es una muy buena pregunta la de la alimentación, porque hay mucho escrito al respecto, pero la realidad es que no hay un alimento, si bien algunos se han adosado a la posibilidad de cefalea, como el ejemplo típico el chocolate o las bebidas alcohólicas, algunos tipos de cefalea muy particular, como la conocida cefalea en racimos, gatillan con la ingesta de alcohol, ese es bien conocido, pero la mayoría de los dolores no se relaciona con una dieta específica. Por lo tanto, lo que sugerimos es lo siguiente. Si, por ejemplo, hablamos de chocolate, si 10 veces comí chocolate y 10 veces me dolió la cabeza, y bueno, tal vez sería conveniente suspender el chocolate. Ahora, si de esas 10 veces me dolió una, bueno, ahí no es si la la razón. cosa es esporádica, no se asocia al alimento. Bien, clarísimo, Daniel. Te agradecemos muchísimo, Daniel Gestro, del Hospital de Clínicas. Hay que estar muy atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo. Gracias. Hasta luego. Y justamente chao, Daniel, hablábamos de la cefalea, del dolor del cuello, veíamos los ejercicios, y llega ella, Vicky Pardo, hoy con un combo súper apropiado. Vicky, ¿cómo estás? Hola Nati, buen día. Sí, tal cual, porque hoy les traigo 4 ejercicios para hacer entre 5 y 10 minutos de movilidad y estiramiento de toda esa zona, ¿no? De la zona cervical, y en toda la zona de la espalda alta, ¿sí? Torácica y los hombros, y que les pueda aliviar esto del dolor de cabeza, de la sensación de también a veces de los hormigueos en los brazos, y que son muy simples, los podemos hacer en casa, no necesitamos elementos, y solamente a veces acordarnos de no esperar a tener síntomas, sino hacer estos ejercicios de una manera preventiva. Acá simplemente lo que estoy haciendo es tomarme la cabeza por delante, ¿sí? Por delante de la nariz, alineo el codo con la nariz, me tomo la cabeza, y lo que simplemente hago es rotar, no empujo hacia abajo, simplemente dejo caer el peso
del brazo sobre la cabeza, no hago fuerza, Bien. es simplemente sostengo unos segundos entre 5 y 8, obviamente siempre de ambos lados, ¿no? Siempre. Para no quedarte en desequilibrio. Y está buenísimo eso, de respirar también mientras hacemos este ejercicio, ¿no, Vicky? Totalmente. Yo muchas veces lo que cuento son respiraciones más que segundos. Hago 5 respiraciones profundas en cada ejercicio. Acá es un ejercicio bastante simple, a veces estamos mucho tiempo en la compu, sentados o tirados hacia adelante y tenemos esta postura un poquito así, tipo condorito. Entonces acá lo que hacemos es empujar con la mano el mentón hacia atrás y van a sentir estiramiento en la zona cervical. La idea es que acá sostengan. Yo acá estoy sosteniendo poquito, ¿sí? Bien hacia atrás y hacia arriba, como si quisiera empujar el mentón, ¿sí? Lo más cerca de mi cuello. Sostener la posición entre 5, 6, 7 segundos y nuevamente comenzar. Muy, muy interesante. Y todo lo que tiene que ver con lo sensorial, qué importante también, Vicky, ¿no? Totalmente, porque además acá están afectadas muchas cuestiones. Acá incluso cuando estamos muy contracturados, fíjate que nos duele toda la zona de los oídos, la cabeza, un montón de aspectos se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer estos ejercicios que son de manera preventiva. Acá, este ejercicio que estoy mostrando es un ejercicio de estiramiento de un músculo que es el platisma, que es este músculo que tenemos acá, que muchas veces si nos tocamos nos duele. Entonces, ahí estoy apoyando una mano y estirando, ¿sí? Mirando hacia arriba, empujando con el mentón hacia arriba para sentir todo el estiramiento que pueda. Es importante que sintamos eso, estiramiento o una especie como de tironcito, pero si yo siento que aumenta el dolor, ese no es el ejercicio para mí, ¿sí? Tengo que sentir a la larga estiramiento con alivio. Y este también, fenómeno, la espalda, la cervical, todo ese espacio que tan tensionado tenemos. Nos queda un minutito y me gustaría que lo expliques. Sí, acá, importante, fíjense que tengo un hombro atrás de la espalda, eso me va a aflojar y no me va a tirar el hombro bien atrás para que se estire no solamente el hombro, sino los elevadores de la escápula. Y ahí lo que estoy haciendo es tomar lo mismo que antes. No hago fuerza, dejo caer el peso del brazo, sostengo unos segundos y la idea es que sientan estiramiento en toda lo que es esta zona, toda la zona anterior y posterior que ubica entre los hombros, el cuello y la espalda, Nati. Clarísimo. Comunidad PAMI la pueden seguir a Victoria en @VictoriaPardoApp, @VictoriaPardoApp. Un placer como siempre, Vicky. Gracias por estos ejercicios que van a quedarte ahora en el vivo post programa y que nosotros seguramente vamos a intentar replicar a lo largo de la jornada. Gracias, Vicky. Que tengas buen fin de semana. Y a todos ustedes también, un gran fin de semana, compártanlo en familia, la vida es maravillosa, hay que disfrutarle, recordar siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. En @en Casa Salud OK te dejamos toda la info para que estés este fin de semana a full con tu bienestar. Chao, chao.